Meditemos de la pluma inspirada antes de iniciar. Leamos el discurso maestro de Jesucristo, página 102, el segundo párrafo. Continuando hasta en la visión del profeta Ezequiel se veía como una mano debajo de las alas de los querubines. Era para enseñar a sus siervos que el poder divino es lo que les da éxito. Aquellos a quienes Dios emplea como mensajeros suyos no deben pensar que su obra depende de ellos. No se deja a los seres finitos la tarea de asumir esta carga de responsabilidad. El que no duerme, sino que obra incesantemente por el cumplimiento de sus propósitos, hará progresar la causa. Estorbará los planes de los impíos, y confundirá los proyectos de quienes intenten perjudicar a su pueblo. El que es el Rey, Jehová de los ejércitos, está sentado entre los querubines, y en medio de la guerra y el tumulto de las naciones guarda aún a sus hijos. El que gobierna en los cielos es nuestro Salvador. Mide cada aflicción, vigila el fuego del horno que debe probar a cada alma. Cuando las fortificaciones de los reyes caigan derribadas, cuando las flechas de la ira atraviesen los corazones de sus enemigos, su pueblo permanecerá seguro en sus manos. ¿Por qué oraremos ahora? Yo creo que deberíamos orar para saber que Dios, y no el hombre, está al frente de su obra, para saber que el hombre por sí mismo no puede avanzar o retardar la obra de Dios, que solo Dios mismo puede hacer lo uno o lo otro. Que no debemos pensar que la obra de Dios depende de nosotros, y saber que siempre que recordemos esto, andaremos más cerca de Dios. Esto es por lo que creo que debemos orar. Llamada 21. La iglesia al comienzo y durante la cosecha. No importa cuán grande y cuán efectivo sea un reavivamiento y una reforma, y aunque Dios mismo pueda comenzarlo en su iglesia. Las Escrituras hacen claro que ambos los pecadores y los santos estarán en la iglesia hasta la cosecha. Nadie necesita jactarse de que los miembros de su iglesia son todos santos, que todos están en un acuerdo. Si realmente ellos están en un acuerdo, entonces esto debe ser que todos ellos son cizaña, que no hay santos entre ellos. Esa iglesia con certeza no es la iglesia de la que Cristo habla en su palabra. Si una cosa es clara en la Biblia es esta. Veamos el capítulo 13 de Mateo. Mateo 13, 24 y 25. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. La razón que se da para que la cizaña esté entre el trigo es que los hombres durmieron. Claramente entonces, si el hombre se haya quedado despierto, el enemigo no hubiera sembrado la cizaña. Ahora, para estar seguros que significa que los hombres estuvieran despiertos, leeremos en el capítulo 3 de Mateo. Mateo 3, 5 y 6. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Esta escritura hace claro que Juan bautizó a muchos, y aquellos a quien él bautizó eran solamente los que confesaron sus pecados. Mateo 3, 7 y 8. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Aunque estos eran los grupos populares de los días de Juan, él no solamente se rehusó bautizarlos, sino que clara y cortésmente les dio a entender que el bautismo no es algo con lo cual cubrir los pecados, sino algo con que limpiarlos. Él hizo claro que él no estaba en el negocio de hacer hipócritas. Juan no dejó duda en sus mentes de que Dios no necesita de ellos, sino que ellos necesitan de él. Entonces los fariseos y saduceos se fueron con el completo conocimiento que el gran ampliamente despierto predicador de ese tiempo no era tomado con su popularidad, mucho menos con su genealogía. En vista de la firmeza del propósito de Juan y del hecho que el Señor dijo que no se levantó otro profeta mayor, nosotros sabemos que Juan estaba ampliamente despierto y así deberían estar todos los predicadores. Nosotros como miembros de la Iglesia, también deberíamos estar despiertos como lo estaba Juan y tan firmes como estaba Job, capaces de decir, aunque me matare, en él esperaré. Job 13:15. Mateo 22 del 9 al 12. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados,
y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Aunque los siervos de Dios estén despiertos y hagan su trabajo correctamente, sin embargo, algunos de los miembros podrán fallar en ponerse el vestido de bodas. Como sabemos, un vestido es algo que se pone encima del cuerpo. De aquí que el vestido denota una conducta diaria semejante a la de Cristo, la justicia de Cristo en la vida diaria de uno. El hecho que el hombre de la parábola cerró la boca cuando se le preguntó, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Muestra que él era culpable de negligencia, no de ignorancia. Él estaba sin excusa, y él lo sabía. Regresemos a Marcos 25 del 1 al 5. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, y las 5 insensatas. Las que eran insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, y se durmieron. Nuevamente muestra claramente que la membresía de la Iglesia está dividida en dos clases, las prudentes y las insensatas. Las prudentes no toman riesgo, ellas buscan continuamente el aceite, o sea la verdad presente, y llenan sus vasos en la primera oportunidad. Sin embargo, las insensatas no ven necesidad de más aceite del que tienen en sus lámparas, ellas están satisfechas con lo que ya tienen. El aceite, una sustancia que alumbra delante del camino de uno, obviamente es figura de la verdad profética, verdad que alumbra el corazón revelando el futuro. Hablando concretamente, la lámpara llena con el aceite denota la reserva individual de la verdad en acción, verdad que encuentra su única necesidad en el tiempo, entonces presente. El aceite extra en las vasijas, por consiguiente, representa verdad adicional, verdad que comienza donde la vieja verdad termina. En otras palabras, el aceite en las lámparas y el aceite en las vasijas representan dos verdades reveladas en dos diferentes tiempos, una siguiendo la otra. Por ejemplo, mientras el juicio de los muertos es verdad en acción, el juicio de los vivos es verdad para entrar en acción tan pronto como el juicio de los muertos termine. Obviamente, el aceite que ha sido consumido, como el aceite en las lámparas de las vírgenes, representa verdad pasada, verdad que ha cumplido su propósito. Pero el aceite en las vasijas representa la verdad lista para ser activada y que alumbre inmediatamente después que el aceite en las lámparas se ha consumido. Puesto que las 10 vírgenes representan la membresía de la Iglesia durante el juicio de los muertos, el aceite en las lámparas manifiestamente representa la verdad del juicio de los muertos. El aceite extra en las vasijas debe, entonces, representar la verdad del juicio de los vivos, la verdad adicional, léase primeros escritos en la página 277. Claramente entonces, las lámparas que se apagan representan que el juicio de los muertos está terminando, y el aceite en las vasijas representa la verdad del juicio de los vivos entrando en acción. Puesto que todas las 10 tenían aceite en las lámparas, pero la mitad de ellas tenía el aceite en las vasijas, el simbolismo claramente revela que, como siempre, que no toda la membresía de la Iglesia acepta el mensaje del juicio de los vivos. Las vírgenes insensatas estaban satisfechas con la verdad que habían adquirido cuando se unieron a la Iglesia que llevó el mensaje del juicio de los muertos. Pero fracasaron en familiarizarse a sí mismas con el mensaje adicional, el mensaje del juicio de los vivos. Finalmente, después que la necesidad de éste se hizo imperativa, ellas comenzaron a buscarlo, pero no les aprovechó, porque lo obtuvieron demasiado tarde. Estas solo fueron dejadas fuera con la cizaña porque ellas dejaron que el diablo sembrara en sus corazones semillas de insensatez, semillas de conformidad, tibieza. Con las verdades iniciales por las cuales se unieron a la Iglesia, así ellas erróneamente no sintieron necesidad de luz adicional del Señor. Pero cuando la profecía empezó a cumplirse más allá del alcance de su conocimiento divinamente revelado, y como vieron los eventos del Evangelio progresando contrario a sus expectaciones, ellas se alarmaron y confundieron. Se encontraron a sí mismas en tinieblas. La lección es inequívoca,
los que siempre se sienten ricos, y sin necesidad de ninguna cosa, no llegarán a la puerta a tiempo. Además de la cizaña entre el trigo, hay idólatras, gente ociosa que serán arrojados y destruidos con la cizaña. Leamos Mateo 25 del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui, y escondí tu talento en la tierra, he aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por medio de esta parábola vemos que cuando un cristiano se duerme, Satanás viene y siembra semillas de idolatría en su corazón para causar que él sea arrojado fuera con la cizaña. Al comienzo de la cosecha, entonces, esta clase de cizaña es la primera en aparecer como tal. Es tiempo eminente aprender que la religión no es un sueño. Hay aún otra clase de miembros de iglesia quienes en diferente manera caen víctimas con la cizaña. Lo veremos en Mateo 25 del 31 al 46. Y dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá, diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. El pecado más sobresaliente en la clase de los cabritos de profesos creyentes es que ellos son todo para el yo y nada para otros. La clase de las ovejas son lo opuesto en carácter.
puesto que los que hacen obras de caridad no lo hacen por ostentación, no permiten a la mano izquierda saber lo que hace la derecha. Mateo 6:3. Y puesto que el sistema de tal obra de benevolencia se muestra claramente en la economía hebrea, haríamos bien en observar esto. A fin de fomentar las reuniones del pueblo para los servicios religiosos y también para suplir las necesidades de los pobres, se le pedía a Israel que diera un segundo diezmo de todas sus ganancias. Con respecto al primer diezmo, el Señor había dicho: He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. Y acerca del segundo diezmo mando: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para hacer habitar allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Y los primerizos de tus manadas y de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Durante 2 años debían llevar este diezmo o su equivalente en dinero al sitio donde estaba el santuario. Después de presentar una ofrenda de agradecimiento a Dios y una porción específica para el sacerdote, el ofrendante debía usar el remanente para un festín religioso en el cual debía participar los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Se proveía así para las ofrendas de gracia y los festines de las celebraciones anuales, y el pueblo había de frecuentar la compañía de los sacerdotes y levitas a fin de recibir instrucción y ánimo en el servicio de Dios. Patriarcas y Profetas, página 570. Para llevar esta obra sistemáticamente por la tesorería del Señor a través de donaciones y ofrendas voluntarias, algunas veces llamadas segundo diezmo, nosotros no podemos hacer sino lo que dice el Señor. Si estamos buscando el favor de Dios. Ahora regresemos a Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y de gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Mateo 13:45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Estas parábolas claramente muestran que los que no les interesa invertir todo lo que poseen, si es necesario, para obtener el reino, serán lanzados fuera con las cizañas. Mateo 13:47 y 48. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en la mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Una red lanzada en el mar naturalmente recoge pescado bueno y malo, pequeño y grande. Pero el pescado, como todas las demás criaturas vivientes, se mueve en familias, cada especie con su clase, y cada vez que se lanza la red, recoge familias de pescados. Así es la red del Evangelio, en muchas ocasiones trae familias y parientes en un pescar, esto es, cuando los padres aceptan el Evangelio de Cristo, junto con ellos frecuentemente traen sus hijos y aún sus familiares y amigos. El pez malo representa a los que, sin real conocimiento, convicción y conversión de sí, pero que por emoción y la influencia de otros se unieron a la Iglesia. Así es con los que nunca toman los principios de Cristo asiduamente, de todo corazón y con celo son lanzados fuera, allí a perecer con las cizañas. Todos los que son flojos para estudiar y quienes dan al diablo la oportunidad de sembrar semillas diabólicas en sus corazones, haciéndoles creer que el predicador o ministro los llevará a través de las puertas de perlas, sin tener experiencia por sí mismos, son defraudados de la vida eterna y por el contrario recibirán muerte eterna. Ciertamente el Espíritu de Dios causa que el pueblo llegue a ser una cosa, y el Espíritu de Satanás causa que ellos lleguen a ser otra cosa, pero la diferencia se discierne solo hasta que la cosecha se acerca, cuando la verdad de la cosecha es revelada. De estas simples parábolas viene el hecho de que Satanás levanta cizañas en la iglesia y siempre trata su mejor esfuerzo para mantenerlas allí. ¿Por qué? Encontremos la respuesta en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12:13. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Cuando el diablo vio que no se le permitiría más entrar al cielo, él se fue a perseguir a la iglesia después que ella había dado a luz el hijo varón, Cristo. El dragón, entonces, había de perseguir a la iglesia en el periodo de la era cristiana. Apocalipsis 12:14.
y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. A causa de la persecución, a la Iglesia le fueron dados medios para emprender su vuelo de la tierra prometida, a la viña, a la tierra de los gentiles, o sea el desierto. Apocalipsis 12:15. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Al principio, la serpiente persiguió a la Iglesia, pero como vio que la Iglesia aún así crecía y prosperaba, él cambió su táctica y en cambio empezó a perseguir a los paganos quienes no se unieran a la Iglesia. Y levantó ministros por medio de quienes trajo un diluvio de inconversos por los cuales hizo pagana la Iglesia, pasa que ella no los pudiera hacer cristianos. Apocalipsis 12:16. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Así es purificada la Iglesia y las cizañas destruidas. Como las cizañas son quemadas, como obreros inútiles ellos son lanzados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, como ineptos invitados a la boda. Ellos son atados de pies y manos y lanzados a las tinieblas de afuera, como vírgenes insensatas se les niega la entrada, como cabritos son enviados al tormento eterno, como el diluvio del dragón, son sorbidos por la tierra. Pero lo que realmente les acontece a todos ellos en común es descrito completamente en la profecía de Ezequiel, capítulo 9. Veamos, Ezequiel 9 del 1 al 11. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados, se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa, y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron, y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro, y clamé, y dije, Señor Jehová, ¿destruirás todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así, pues, haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. La promesa de purificar a Jerusalén, Judá e Israel es tan segura como cualquier promesa en la palabra. Los términos Jerusalén, Judá e Israel sabemos, no se aplican a otra cosa más que a la Iglesia, el lugar donde todos deberían gemir y clamar por las abominaciones. Los que no gimen y claman serán dejados sin el sello, y entonces los ángeles que están a cargo de la Iglesia los destruye a todos ellos viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres. Solo los que tengan el sello serán dejados. Ellos son el remanente. Así los ángeles son los que se encargan de ambos el trigo y las cizañas. Sí, habrá una limpieza para deshacerse de toda clase de cizañas. Así como antiguamente había una limpieza para deshacerse de todos los primogénitos en las familias que fallaran en pintar el dintel de la puerta con la sangre del sacrificio en la víspera de la Pascua en la tierra de Egipto. Así será al comienzo de la cosecha, en la purificación de la Iglesia, los ángeles matarán a todos los que fomentan las abominaciones en medio de ella.
¿Cuándo tomará lugar esta completa purificación? Para ver la respuesta veamos el capítulo 1 de Sofonías. Sofonías 1 versos 2 y 3. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo, y los peces de la mar, y cortaré a los impíos, y raerá los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Aquí está la promesa que el Señor limpiará completamente la tierra, y estoy seguro que ninguno de ustedes dirá que estas profecías ya se han cumplido. Sofonías 1, 4 y 5. Extenderé mi mano sobre Judá, y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando Milcom. No solamente la tierra sino también el pueblo que compone la casa de Judá, serán limpiados, habrá una tierra limpia y un pueblo limpio también. Sofonías 1:6. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Los apóstatas y los indiferentes, los que son inestables y los que no ven necesidad de Dios, perecerán junto con las cizañas. Sofonías 1:7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio, y ha dispuesto a sus convidados. Este es el día grande y terrible del Señor por tanto tiempo esperado. Sofonías 1:8. Dice, y en el día del sacrificio de Jehová, castigaré a los príncipes, y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. Sofonías 1 del 9 al 11. Sigue diciendo, asimismo castigaré en aquel día sobre todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaños. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido, destruidos son todos los que traían dinero. El gran quebrantamiento será desde ambos la puerta del pescado y los collados desde la tierra y desde la mar. Ambos, los siervos que traen violencia y hacen fraude a las casas de sus amos, y los mismos amos impíos, serán castigados. Sofonías 1 del 12 al 18. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linternas, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes, y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara. Sobre las ciudades fortificadas, y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. El tiempo del día del Señor es señalado por el incremento de ira, problemas, angustia, despilfarro, destrucción, tinieblas y tristeza, un tiempo en el cual nadie sabe qué hacer para advertir este desastre. Un tiempo de tanto miedo incluso para las ciudades que están mejor fortificadas. La condición del mundo hoy es la única condición que llena el desafío de estas profecías. Puesto que esto es verdad, entonces este es el día en el cual el Señor escudriñará a Jerusalén con linternas. Este es el día en el cual Él limpiará a su pueblo de pecado y pecadores. Es el día grande y terrible de Jehová. Malaquías 3 del 1 al 5. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida, o quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores. Y sentarse para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia.
Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, y contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿No deberíamos considerarnos hoy a nosotros mismos el pueblo más afortunado en el mundo por conocer estas cosas de antemano? ¿No deberíamos estar alegres y agradecidos por haber sido amonestados de antemano nosotros que hemos llegado casi al tiempo de la cosecha y que se nos ha dado la oportunidad para prepararnos? ¿No deberíamos estar alegres porque no hemos sido dejados en tinieblas y que ahora se nos muestra claramente que estas son las últimas horas del periodo antes de la cosecha, que la cosecha pronto comenzará? Apocalipsis 18:1. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. El cumplimiento de esta escritura es lo que se llama el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Pero notad que toda la tierra es alumbrada con su gloria. Notemos ahora lo que pasa después que el mensaje del tercer ángel se difunde en la tierra, después que la tierra es así alumbrada con la su gloria de este ángel. Apocalipsis 18:2. Y clamó con voz potente, diciendo, caída es la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave impía y aborrecible. Después que la tierra es alumbrada, entonces es cuando Babilonia cae. Claramente, entonces, Babilonia realmente no ha caído todavía. De hecho, Babilonia ni siquiera ha venido a existencia todavía, porque ella aún tiene que montarse en la bestia, o sea, gobernar en el mundo. Véase Apocalipsis 17 y el tratado número 12, el mundo ayer, hoy y mañana. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo, que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Como vemos, esta voz del cielo viene al pueblo de Dios después que la tierra es alumbrada con el fuerte clamor del ángel. La carga de la voz es que el pueblo de Dios debería salir de Babilonia para que ellos no participen de sus pecados y no reciban de sus plagas. Si en este llamado ellos deben salir de Babilonia, entonces debe ser que el lugar al cual se les llama a venir está libre de pecado y también libre del peligro de las plagas. ¿Y dónde puede ser sino en la tierra purificada y la iglesia de Dios, donde no hay más pecado ni pecadores que pongan en peligro la paz del pueblo de Dios? Vano, en verdad, sería si el pueblo fuera llamado de un lugar de pecado y traído a otro lugar de pecado. Tan claro como el cristal es que la purificación de la iglesia, purificado Daniel 8:4, el juicio de los vivos, primera de Pedro 4:17. Toma lugar antes que comience el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel en el mundo, antes que el pueblo de Dios sea llamado a salir de Babilonia. El mensaje del tercer ángel ha de alumbrar la tierra con su gloria. Pero solo los que hayan vencido la tentación en la fuerza del Todopoderoso se les permitirá hacer una parte en proclamarlo cuando éste se intensifique al fuerte pregón. The Review and Herald, noviembre de 2019 de 1908. La mayoría de los cristianos saben que hay dos clases en la iglesia: trigo y cizaña, pero pocos, si es que algunos, parece interesarles. Nosotros como reformadores entonces, especialmente puesto que a nosotros se nos ha dado esta gran luz en este tema, no podemos ser indiferentes. Nosotros podemos ahora inteligentemente escoger ser trigo o escoger ser cizaña. Si después de conocer esta verdad, algunos escogen ser cizañas, ellos, de seguro, no habrán ganado nada y no necesitan sorprenderse cuando aterricen en el infierno. Al tiempo que el trabajo y el capital estén en una disputa, entonces es que Jerusalén, o sea la iglesia, será escudriñada, como si fuera, con linternas. Consecuentemente, los hombres que se han establecido en sus casas, los que actúan como que si el Señor ha abandonado la tierra tendrán su castigo. No solamente vemos y sentimos que el día del Señor se acerca, sino que también oímos su voz. Con amor fraternal por